buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a un episodio más de Debate Público, hoy día con la transmisión número 139 de Debate Público. Tenemos un programa, como ya lo hemos venido trayendo estos últimos meses, sobre la coyuntura constitucional que hay en el Congreso, todo lo que está pasando ahí referente al texto de la nueva Constitución, a la forma en cómo se va a redactar, y a un sinfín de situaciones que nos parece que son por lo menos contrapuestas con lo que el Poder Popular quiere, digamos, para constituir una nueva redacción de Constitución. Para eso tenemos invitado hoy día al Movimiento Asamblea Constituyente con Jocelyn Carosi. ¿Cómo está, Jocelyn? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, Marlene, Nelson, Mario, y a la gente que nos está viendo también. Muchos saludos. Gracias, Jocelyn. Y Mario Lagomarcino, que es el coordinador nacional del Movimiento Asamblea Constituyente. ¿Cómo estás, Mario? Buenas noches. Buenas noches. Estamos bien. Dispuestos a conversar del tema al que nos invitaron. Saludo a todos los compañeras y compañeros presentes y a los que nos estén viendo ahora o después. Gracias, Mario. También está el panel habitual de debate público, Nelson Campos y Marlene Núñez. Nelson, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Mario. Jocelyn, gracias por estar con nosotros hoy día. Porque creemos que en ese proceso que se está implementando o que nos están imponiendo, la experiencia que tienen ustedes como promotores de una asamblea constituyente, que es lo que se pidió desde siempre, es un poco de aire fresco en todo este debate. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Nelson. Marlene, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Jaime, muy buenas noches. Muy bienvenida Jocelyn y Mario. Nelson, ¿cómo estás? Muy bienvenida también la presencia en línea. Gracias, Marlene. Bueno, vamos a partir directamente al grueso del asunto. ¿Qué opinión tienen ustedes referente a este proceso nuevo que se está llevando en el Congreso, luego del rechazo del texto constitucional de la Convención Constitucional el día 4 de septiembre? Se han dado varias jugadas en el Congreso, hay varios límites para poder redactar esta Constitución, hay un comité de expertos, hay asesores, hay una especie de tribunal dentro de este mismo entuerto que están armando los senadores y diputados. Y quisiera que nos explicara más o menos en qué consiste todo este tinglado que están levantando por fuera del Poder Popular justamente en el Congreso. Parto contigo, Jocelyn, por favor. Adelante. Gracias, Jaime. Bueno, en primer lugar, lo que está ocurriendo hoy día es completamente antidemocrático. Después del 4 de septiembre de 2022, aquí pasan cosas raras, ¿ya? Primero, si el gobierno se hubiese pegado a la ley, a la 21.200, nosotros hoy en día nos hubiésemos quedado con la Constitución de 1980, ¿cierto? La Constitución de Pinochet. Pero resulta que el gobierno pasa por alto la ley y el artículo 142, inciso final de la Constitución, y se encierran cuatro paredes nuevamente con los partidos políticos y vuelven a hacer un acuerdo a espaldas del pueblo llamado el Acuerdo por Chile, dictan una nueva ley, la 21.533, y esta ley, al regular la misma materia, es decir, al regular un proceso de reforma constitucional o de cambio de constitución, mejor dicho, derogan tácitamente la ley 21.200. ¿Por qué? Porque regulan la misma materia. Por lo tanto, surge algo bien particular, que si este proceso del Consejo Constitucional llegase a fracasar, no podríamos quedarnos con la Constitución de Pinochet, porque esa ley y ese artículo que decía que en caso de que se rechazara el proyecto de Constitución, nos volvemos a la Constitución de Pinochet, fue derogado tácitamente con la nueva ley, la 20.533. Ahora, ¿por qué yo digo que es antidemocrático? Porque si no iban a hacer valer ese artículo, debieron haber llamado a plebiscito nuevamente y haberle hecho la consulta a la ciudadanía
respecto a qué hacer, con qué proceso podemos redactar una nueva constitución. Como el poder constituido le teme tanto a la Asamblea Constituyente, no nos dan esa opción. Y nuevamente, antidemocráticamente deciden ellos. Y deciden un proceso que está tutelado y resguardado, que va a proteger los pilares de la Constitución de Pinochet, primero porque establece 12 bases institucionales, les llaman ellos, que en definitiva es el rayado de cancha, ¿ya? Para que todo lo que se redacte y se incorpore a la nueva Constitución debe estar normado bajo estas 12 bases institucionales. Ahí es donde ellos establecen los lineamientos y, por ejemplo, para que la gente entienda, una de esas bases institucionales es que la educación sigue siendo privada, que los padres solamente tenemos derecho a elegir el establecimiento educacional, pero nuevamente no se hace cargo el Estado de la educación. Y ese es uno de los pilares que la gente es importante que tenga conocimiento que existe en este nuevo proceso para que se dé cuenta cómo nos afecta directamente a los ciudadanos, a los padres, a los que tenemos hijos estudiando o que tienen hijos pequeños que prontamente van a comenzar a estudiar. Ahí tú te puedes dar cuenta como ciudadano de que muchas alternativas tampoco tienen estas personas para poder redactar más que lo que el poder constituido quiere, que quede estampada en la nueva constitución. Como decías tú, hay un Consejo Constitucional que es el que se va a elegir el 6 de mayo, o 7 de mayo creo. Está el grupo de expertos, ¿cierto? El comité de admisibilidad, comisión de expertos, el comité de admisibilidad, y además está el tema del reglamento, que en cuanto al reglamento, a diferencia del proceso anterior de la Convención Constitucional, que el reglamento lo redactaron los mismos convencionales, acá el reglamento lo redactó el Congreso. Ya un grupo de diputados y senadores redactó este reglamento. Por lo tanto, cada vez estos consejeros están más amarrados a seguir las reglas y no poder salirse de los parámetros que el Poder Constituido quiere. La comisión experta ya está redactando la nueva Constitución o el anteproyecto, y en esta comisión experta nos encontramos con personajes, diría yo incluso, terribles, que le han hecho un daño tremendo a nuestra sociedad, como Hernán Larraín, Teodoro Rivera, Catherine Martorell, personajes que fueron parte del gobierno de Piñera, u otros ligados a la Fundación Jaime Guzmán, a Libertad y Desarrollo, que es una fundación creada por Hernán Vigi, Fundación Chile 21, encabezada por Ricardo Lago, y es asesores de Luxi. Entonces tú dices, ¿qué hacen ex asesores de grandes empresarios redactando el anteproyecto de constitución? Y finalmente tenemos el comité de admisibilidad, que son 14 personas que están encargadas de que las normas que se redacten y que queden en la Constitución estén bajo este marco de las 12 bases institucionales, y son los encargados que ante cualquier dificultad o cuando haya incompatibilidad o una normativa no alcance el quórum, ellos van a decidir en definitiva si se ajustan las bases institucionales o no se ajustan las bases institucionales, y ahí se decide en definitiva si va a ser norma escrita en la Constitución. Así que estamos ante un proceso sumamente limitado y restringido. Yo lo he llamado una convención mixta 2.0, porque hay personas elegidas por el Congreso, van a haber personas elegidas por votaciones, ¿cierto? Ahora próximamente en mayo, que es lo mismo que a nosotros nos ofrecieron en la papeleta, ¿cierto? El 25 de octubre de 2020, y que nosotros rechazamos y dijimos, no, no queremos una convención mixta ni redactada por expertos. Nosotros queremos una convención constitucional que es lo más parecido a una asamblea constituyente, porque no nos dieron la opción de asamblea constituyente. Y en esa situación estamos hoy en día, en un proceso donde no hay participación ciudadana,
la normativa dice que va a haber a través de las universidades, Universidad de Chile, Católica y otras más, actividades de participación, pero no vinculante. Entonces, en definitiva, también ahí hay un gasto enorme de dinero en hacer una apariencia de participación ciudadana, pero en definitiva no va a ser vinculante, así que tampoco se nos va a considerar, para que no nos hagamos ilusiones tampoco, como fue con la convención, que las organizaciones sociales pudimos presentar iniciativas populares de norma y pudieron entrar en el proceso algunas normativas impulsadas por las organizaciones sociales. Acá en este nuevo proceso eso no va a ser posible, no vamos a tener esa posibilidad. Ujú. Gracias, Jocelyn. Pero el proceso anterior, como tú decías, tenía una cápita donde decía que si se rechazaba el proceso, continuaba la Constitución del 80. ¿Qué pasa dentro de este proceso? Claro, como te señalaba al inicio, ese era el artículo 142, inciso final de la ley 21.200, ya incorporada ya en la Constitución actual. Eso debería haber ocurrido. Como no ocurrió, de hecho hay declaraciones del presidente de la República en el Mercurio, de los primeros días de enero de este año, donde él dice, acá lo que fracasó es el proceso. ¿Ya? El proceso, la convención constitucional fracasó. Por eso nos hemos reunido con los partidos políticos y hemos creado un nuevo proceso a través del Acuerdo por Chile. Bueno, Sí, pero con ese nuevo proceso derogaron tácitamente, dejaron, para que la gente lo entienda, anularon ese inciso final del artículo 142. Por lo tanto, si ahora en diciembre se votara en contra el nuevo proyecto, no pueden, el gobierno no puede decir, ya, entonces ya se nos agotaron las opciones y ahora nos quedamos con la Constitución del 80, porque él ya dijo, la gente se manifestó en la urna, la gente ya señaló su voluntad, que no quiere continuar con la Constitución de Pinochet. La Constitución de Pinochet no se adecua a la sociedad que tenemos hoy en día. Es una sociedad completamente distinta a la de los años 80. Por lo tanto, nosotros ya dijimos, no nos sirve esta constitución. Por lo tanto, si rechazaran, hoy en día no es rechazo, votar en contra. Si se votara en contra en diciembre, tendrían que llamar a un nuevo proceso. Y es ahí donde nosotros, los ciudadanos y las organizaciones, tenemos que estar preparados para ese momento. Porque si nosotros no logramos exigirle al gobierno una genuina asamblea constituyente, se van a volver a encerrar en cuatro paredes y van a volver a inventar un nuevo engendro para redactar la Constitución, para no darnos lo que el pueblo quiere. Y si no nos manifestamos, no salimos a las calles, nuevamente nos van a pasar por encima, porque eso fue lo que pasó en diciembre de 2022. Después del rechazo del proyecto de constitución de la Convención Constitucional, la gente se quedó encerrada en la casa y no hizo nada, ¿no? La gente se quedó con las manos atadas, pero no salió a la calle a exigir un proceso verdaderamente genuino, participativo, vinculante, paritario, ¿cierto? Soberano, en el cual tuviéramos una participación real los ciudadanos. Y mi opinión es que mientras el poder constituido sigue inventando procesos y no nos entrega una genuina asamblea constituyente, va a seguir saliendo rechazado. Porque en definitiva yo lo veo ya que esta situación es transversal, ni siquiera se trata de izquierdas y derechas. Todos los ciudadanos estamos en desacuerdo con el proceso. Nadie quiere continuar con la constitución de Pinochet y lo único que nos va a entregar esa soberanía que nos han coartado, ¿cierto? Y nos han quitado, es a través de la Asamblea Constituyente. gracias, Jocelyn. Mario, se vuelven a repetir algunos fenómenos que en este país ya son una mala tradición, en que el pueblo no participa de los procesos constituyentes. Cuando el pueblo quiere manifestarse, quiere poner sus intenciones dentro de este texto, los poderes que están gobernando el país dan vuelta al asunto y redactan ellos entre cuatro paredes una constitución. Se vio desde 1828, en la primera constitución que hicimos, que fue abruptamente derogada en el 33, se ve en la del 25,
se ve con el golpe militar. ¿Cuál es tu análisis respecto de esta sucesión de hechos en esta línea? Bueno, siguiendo con lo que tú preguntas y lo que estaba planteando Jocelyn, la compañera Jocelyn, sí, efectivamente, desde lo más parecido a un planteamiento de participación ciudadana fue los cabildos de 1828 y se levantó un proyecto de constitución que nunca alcanzó a ser implementado plenamente. Ahí hay que decir de que fue la nueva burguesía emergente mercantilista que organizó un ejército mercenario. Hubo una guerra civil, unos defensores del poder republicano emergente y otros que no querían ese proyecto. Y después que ganan esa guerra, con un grupo de adeptos, un grupo de, de, de gente estrictamente ligada a los negocios, de los nuevos negocios emergentes y los antiguos negocios que habían, redactan una constitución con fuerte, con una determinante participación de Diego Portales, que no era el presidente, era ministro. Y la imponen, y esa es la constitución vigente durante todo el resto del siglo XIX hasta 1925. Donde ahí hay otra intervención de las Fuerzas Armadas, pero esa intervención, contrariamente a lo que era la República oligárquica parlamentaria, se llamó así, los militares exigieron una asamblea constituyente. Arturo Alessandri Palma sale de Chile con una figura legal de un permiso, pero en realidad un exilio a Italia por casi un año. Cuando vuelve, se dedican a hacer el cambio de constitución. Hay una serie de, de, de golpes militares, de inestabilidad, y con un grupo de personas también partidarios del gobierno y de la nueva oligarquía que estaba en el mando, generan una constitución que se somete a plebiscito. El plebiscito no alcanza a, al 50% de los votos, pero sin embargo fue democrático de acuerdo a un principio, y eso es lo que alegan, porque la mayoría de ese 40 y tantos por ciento, bueno, la aprueba. Y esa es la que nos rigió con algunas reformas, tal vez la reforma más importante histórica, es la reforma que permitió la nacionalización del cobre el 11 de julio de 1971, con unanimidad en la participación del Congreso, gran mérito del gobierno de la Unidad Popular y el liderazgo del presidente de la República, Salvador Allende. Lograr eso, porque en su momento fue calificado como la segunda independencia de Chile. Pero esa constitución fue derogada el 11 de septiembre de 73 con el golpe de Estado, como sabemos, hasta que se impone otra vez como con intervención militar, con un grupo de gente mucho más reducido, eran menos de 10 personas, y se redacta la constitución de 1980, que la parte sancionatoria fue la Junta Militar de Gobierno y el mismo Pinochet. Esa constitución fue reformada, bueno, de por medio están las protestas nacionales del 83 al 86, el intento de muerte de Pinochet, el mismo 86, y el plebiscito de 1988, donde la única opción que había era votar Pinochet, contra Pinochet, para que siguiera otros 10 años. Pero la intervención ahí vino directamente del gobierno de los Estados Unidos.
Eso está escrito, eso está en los documentos desclasificados que de vez en cuando entregan, ¿ya? Asimismo como en los documentos desclasificados que no dejan lugar a duda por ninguna parte su participación directa en la desestabilización del gobierno de la Unión Popular, la intervención y el golpe mismo. Bueno, muchos detalles sobre eso, pero en el caso de fines de los años 80, con todo ese proceso, pierden el plebiscito, o sea, ganamos el plebiscito para que Pinochet no siguiera, pero eso no significa el fin de la dictadura, sino una transición tutelada por ellos con una nueva fuerza política que fue la Concertación de Partidos por la Democracia. Pactan entre ellos el 89, desde marzo del 89 hasta julio, 42 reformas que generan un nuevo modelo de aplicación de esa constitución o una nueva forma de aplicación que permite una serie de cambios que incluyó un sistema binominal, que incluyó la posibilidad de que el cobre para el gobierno de la Concertación, lo que se hizo muy rápido, fuera privatizado. Y eso es la raíz de una llamada transición a la democracia que nunca se ha cumplido. Hasta ahora no se ha cumplido. Y eso son los 33, son los 30 años. Eso es lo que, en parte, hay muchos detalles que detallar aquí, hay muchos elementos que exponer, ¿no? Mejor dicho, abrumó a la gente por la indignidad, por los abusos, por la pobreza, por la miseria, por las demandas, partiendo por la educación, la calidad de la educación. Son los primeros en movilizarse los estudiantes durante tres grandes movilizaciones: 2001, 2006, rebelión de los pingüinos, 2011 los universitarios por fin volvieron a despertar después de las grandes luchas de los años de mediados de los años 80, y las rebeliones regionales, que hay que todas verlas en la perspectiva de que comienza a despertar un poder constituyente originario. El, la demanda de asamblea constituyente es histórica, como se ve. Incluso con los que fueron opositores acérrimos del gobierno de la Unidad Popular, con el liderazgo de Eduardo Frei Montalva, en el mismo año de la Constitución, de la aprobación de la Constitución de 1980, en un discurso memorable, que era el único que se pudo escuchar así por la radio chilena, demanda una asamblea constituyente o algo similar. Pero claramente quedó que estaban por una asamblea constituyente. ¿Qué pasó? Eduardo Frei Montalva, eso fue en agosto del 80, en enero del 81 estaba muerto, y después de muchísimos años de investigación, hace un tiempo corto, 1 año y medio, 2 años, se estableció la verdad jurídica que sí, efectivamente habría sido envenenado. Eso marca un montón de cosas. El movimiento Asamblea Constituyente que nosotros estamos representando acá parte desde los debates que se dan para la nueva reforma a la Constitución del 80, que es en el 2005 durante el gobierno de Ricardo Lagos, que eufóricamente lo anuncian como un cambio y el fin de la transición, un cambio democrático, y que todos los enclaves autoritarios y dictatoriales habían quedado en el pasado. Como vimos, eso no se acabó, eso continúa, eso está vigente.
Hay destacados analistas que lo han estudiado y lo ponen con toda su crudeza. Para nosotros, entonces, parte ahí esta opción y el movimiento se formaliza en 2008, 2007, 2009, y hemos continuado hasta ahora con el liderazgo del compañero Gustavo Ruz, que nos dejó el año pasado, hace poco tiempo, hace como 5 meses, no es mucho. Cuestión que nos marcó y que, sin embargo, nosotros estamos reposicionados, reorganizándonos en proceso de reorganización, que no somos los únicos que entramos en reflujo. Todo el país entró, todo el país movilizado del 2019, que levantamos la opción de una asamblea constituyente y apoyamos la propuesta de la Constitución 2022, entró en reflujo después del plebiscito del 4 de septiembre de 2022. Y en este periodo nos estamos encontrando con una caracterización de una situación que no difiere de todos los intentos de parar este proceso. Edgardo Benninger, el ideólogo principal de la democracia cristiana, lo declaró en sus memorias. El objetivo principal de las reformas de 1989 era parar la Asamblea Constituyente. Destacados políticos del centro izquierda, incluso de izquierda, que en sus programas tenían la opción de Asamblea Constituyente, la dejaron de lado. Con la movilización popular, la rebelión de 2019, hay que recordar qué fue lo que pasó en los días del 12 de noviembre del 2019, cuando un conjunto de partidos presentan al gobierno un escrito demandando, la principal demanda era un cambio de constitución y asamblea constituyente. Sin embargo, en esos días, menos de 72 horas, se da vuelta el argumento y aparecen con el acuerdo por una nueva, acuerdo por la paz y la nueva constitución, así que se llamó, bajo presión, reconocida por muchos, por distintos sectores, que no quedaba tiempo, que no daba tiempo, tanto de izquierda, de la derecha y del centro. ¿Tiempo para qué? Nunca lo han terminado de explicar. La expresión militar, ¿qué intervención? ¿Qué otra intervención? La que hemos reconocido, la que hemos advertido, y quedó eso explícitamente en los medios de prensa, es que durante ese periodo de esos meses, nada menos que el secretario de Estado, Max Pompeo, hizo una advertencia. Si había movimientos y movilizaciones en otros países latinoamericanos, Bolivia estaba en una situación bien particular, y respecto de la soberanía de los pueblos, manifestó, más o menos, no recuerdo exactamente, que si era necesario, recado directo a Chile, eh, impondrían otro Pinochet. En ese contexto se hizo el acuerdo, en ese contexto se resolvió una decisión que estaba mediada por otro elemento, de que, dado que la misma movilización y la rebelión tuvieron una característica muy, históricamente muy particular, no participaron los partidos de la izquierda. La autoconvocatoria fue el elemento principal. La marcha del 25 de octubre del 2019 fue histórica. Había muchas demandas, pero los partidos leyeron muy bien. Esto se resolvía y la derecha también lo leyó y los poderes fácticos también. Hay que hacer un cambio. Y se lanzaron a ese cambio, pero entre medio, entre el acuerdo del 14 de noviembre de 2019 y el día de la promulgación de la ley
21.200, hubo un llamado también autoconvocado de la Asociación de Municipalidades para hacer un plebiscito, para preguntarle a la ciudadanía, nada más que los municipios, nada más ni nada menos que los municipios que son los más cercanos a la ciudadanía, a las comunas, si querían una asamblea constituyente, una convención mixta o una convención constitucional, que era lo que ya estaba claro. Hubo mucha presión y finalmente se le cambió el carácter, ya no de plebiscito, porque el plebiscito implicaba una reforma constitucional que se iba a hacer para el otro plebiscito, para lo que venía y que iba a estar en la ley, y se cambió su carácter por consulta. Bueno, de las 350 y tantos municipios participaron alrededor de 200, y en las comunas, en algunas comunas principales, de los datos que se pudieron obtener, saber, el 80% aproximadamente votó por una asamblea constituyente. Y el 90 y tanto por ciento votó por la paridad en todas las instancias políticas, incluyendo la asamblea constituyente, incluyendo cualquier instancia. Eso era para saltar todo tipo de alarma en el poder constituido, en los poderes fácticos. Y así llegamos al escenario que nos expuso la compañera Jocelyn, tanto por la ley 21.200 como su continuidad como diseño, un diseño que es ilegítimo, que es pseudo-democrático, antisoberano, antipueblo, donde no se consultó para levantar lo que llaman un acuerdo por Chile sin Chile. No nos consultaron, no consultaron al pueblo. Y hicieron una reducción de la participación a extremo. Aprendieron porque en el 2019 la ley 21.200, a pesar de que explícitamente prohíbe el ejercicio de la soberanía a cualquier persona o grupo, lo dice explícitamente, en la convención hubo participación de independientes, los que se levantaron al margen también de los partidos formales, de los partidos institucionalizados. Se levantó la lista del pueblo, ganaron una cantidad muy importante de convencionales, muchos con claridad respecto a que la opción verdaderamente democrática, incluyendo de algunos partidos de izquierda, era una asamblea constituyente, pero estábamos dentro de una camisa de fuerza. Sin embargo, como decía la compañera, se abrió un flanco que fueron las iniciativas populares de Norma. Y en las iniciativas populares de Norma como movimiento participamos. E hicimos una propuesta que quedó planteado un debate que fue larguísimo. Respecto de dónde radicaba la soberanía. En la Constitución del 80 era la nación, que fue la forma que ellos escogieron, porque la soberanía en realidad durante el periodo de la dictadura estaba radicado en la Junta Militar de Gobierno y en Pinochet. Eso era, desde el punto de vista político. Y en este nuevo periodo, en esta nueva situación, en el debate que se dio dentro de la convención, con todos los tirones que había, permitió de que se aprobara por al menos 2/3 de que la soberanía radicaba en el pueblo de Chile y sus naciones, más otra serie de argumentos. Eso queda en la historia, y lo que quedó como propuesta de Constitución 2022, que quieren olvidarla completamente porque hubo planteamientos verdaderamente democráticos, todas las normas aprobadas por al mínimo 2/3 de los votos, no con la mayoría universal simple de 50% más uno de los votos, que fue una imposición que se le hizo a la convención, sino mucho más.
que en el Congreso solamente se ocupa como quórum calificado para determinadas leyes, son banderas de lucha que siguen en la memoria del pueblo. Una descentralización del Estado, la eliminación del Senado y su reemplazo por una Cámara de las Regiones, con una estructura asentada en las comunas, era una sorpresa mayúscula que incluso se pudo haber dado con todas las trabas que había. Entonces, esos elementos, más el capítulo 4, que tiene que ver con la forma de reformar la Constitución que se hubiera aprobado, o cambiar la Constitución, que quedó establecido ahí claramente que solamente podía hacerse por una asamblea constituyente, donde se llama al pueblo a decidir, más otra serie de elementos de normativas de ese capítulo que hablan de un tema que también fue un debate para alcanzar la soberanía popular sobre las decisiones del futuro, y en la revocación de mandato de quienes no cumplan con sus compromisos, que hayan sido electos en una perspectiva de democracia participativa, directa, en lo que expresaba al poder constituyente originario, mandatando el cambio, los cambios que vinieran a futuro y el destino de Chile. Más o menos es todo eso lo que está pasando, y lo que hoy tenemos en marcha es el nuevo diseño tramposo y legítimo del acuerdo por Chile sin Chile y la ley 21.533, que rige con una serie de estructuras que también podemos conversar más adelante, de por qué se cambió a la figura del Senado y no otra, por qué se redujo tanto en la composición de personas electas. Si, en la Convención Constitucional había 150 electos representativamente, ahora solo 50, más 4 sistemas de cerrojo, que la ha mencionado la compañera, y que están en vigencia. Más el otro problema que ella explicó jurídicamente con claridad. Eso podría decir ante la pregunta que planteaste. Muchas gracias, Mario. Acabas de dar una cátedra histórica de que los poderes nacionales le tienen miedo al pueblo. Ese es el análisis final que podemos hacer. Hace 200 años que el pueblo es temido por las élites. Le temen a la gente que pueda tomar decisiones sobre su propio futuro, en el país donde vive, en el país donde deja su trabajo, en el país donde hace crecer a su familia. Las élites han controlado siempre los procesos justamente porque no quieren ningún tipo de cambio y que sigamos siendo una nación exportadora de materias primas. Ese para mí, por lo menos, es el principal fenómeno que está detrás de este nuevo golpe constitucional. Voy a pasar con Nelson y luego con Marlene para hacer las preguntas respectivas y seguimos con la segunda ronda. Nelson, por favor, adelante. Sí, realmente muy interesante el análisis jurídico y histórico que hacen Jocelyn y Mario. Uno, como dice Jaime, uno sabe que se vieron obligados a hacer un acuerdo por la paz y la nueva constitución, y le pusieron los cerrojos que ellos pensaban que iban a ser suficientes, que fueron arrasados en esos cerrojos, y por lo tanto ya no jugaron más a la democracia y se aburrieron de esta participación, porque a la derecha, ni siquiera a la derecha, a los poderes empresariales, que alimentan el sistema y lo mantienen, no les interesa
no le importa, sinceramente, no le importa lo que la gente patale, diga, proteste o haga lo que sea. Por lo tanto, el nuevo proceso obviamente iba a ser, no iban a exponerse de nuevo a que se les escapara las manos, y por lo tanto el cerco fue muchísimo más fuerte, como lo escribió Jocelyn. Y con estos enclaves autoritarios que violentan solamente al leer la propuesta que hacen de nueva convención. No les interesa que la gente piense otra cosa, eso está claro. Ellos manejan la opinión pública a través de sus medios, a través de la violencia. La violencia es su arma predilecta para mantener a la gente asustada, y si la gente está asustada no participa. Y eso es la estrategia que están teniendo ahora. O sea, sin dejar de desconocer que los asesinatos no son buenos para nadie, les han servido a la derecha para imponer unas leyes que de alguna forma yo creo que les faltaba. O sea, si la gente, como decía yo, se enclaustró después de la derrota abrumadora del 4 de septiembre, y no volvió a salir a la calle, pero existía la posibilidad de que en este plebiscito, de ganar las opciones de anulo o de rechazo, la gente pudiera salir a la calle. Y entonces la última herramienta que usan es la ley Raïm Retamal, en que de alguna forma ellos saben que no les sirven a los carabineros en el combate contra los narcotráficos, solamente les sirve en el enfrentamiento de los levantamientos populares. Entonces, en ese contexto que está amarrado, que no hay ninguna posibilidad, porque uno sabe que los consejeros no van a tener la más mínima posibilidad de hacer nada. O sea, yo no sé qué van a hacer. O sea, aparte de ganar plata, no van a hacer absolutamente nada. Yo hasta me daría vergüenza ética presentarme a tratar de ser un consejero y decirle a la gente, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá. Porque no van a hacer nada. Y si llegan a hacer algo, los comisarios encargados por el Congreso lo van a ahorrar de un plumazo. En ese contexto, ¿cuál es la expectativa y cuál es el camino o las posibilidades que hay en este momento histórico en Chile de tener una constitución a partir de una asamblea constituyente? Gracias, Nelson. Voy a pasar con Marlene y juntamos las preguntas y hacemos la segunda ronda. Marlene, por favor, adelante. Sí, acá hay una pregunta en el chat que dice, de Soledad Roja, dice, ¿a quién le convino? Supongo que se refiere al proceso constitucional de este momento, el Acuerdo por Chile. Y también, ya por lo que nos contó Jocelyn y por lo que nos contó Mario, los dos procesos, el de la convención y el se podría hacer esa misma pregunta para ambos procesos, ¿a quién le convino, ¿no? Ahora, por mi lado, el poder soberano no se puede ejercer con propiedad, porque los canales políticos son representativos y los representantes, que son los políticos electos, no representan nuestros intereses, no representan los intereses del empresariado o del poder económico que hay detrás, nacional e internacional.
las personas en conjunto no podemos ejercer nuestra soberanía más allá del voto, que es un chiste, porque desde el punto de vista de que los políticos no nos representan, no sacamos nada con votar. Entonces, desde ese punto de vista y considerando el proceso en que estamos y la forma ilegítima, ¿no es cierto?, en que visualizamos que se está haciendo, ¿cómo podríamos pararlo a esta altura? ¿Qué se podría hacer? Gracias, Marlene. Jocelyn, ¿puedes partir tú, por favor? Sí, voy a partir un poco al revés, de atrás hacia adelante, ya para llegar a qué posibilidades tenemos de levantar un real proceso constituyente originario y genuino a través de una asamblea constituyente. Mira, primero, efectivamente, ante la democracia tutelada a la cual nos enfrentamos día a día, el voto es la única herramienta que tenemos como ciudadanos de poder expresar lo que sentimos, ¿ya? Es decir, si nosotros nos gusta un candidato a presidente, nosotros con nuestro voto tenemos un gran poder, ¿cierto? Que es uno a uno, unidos, vamos votando y sacamos un presidente. Pero también el voto sirve para manifestar protesta. Porque ¿qué pasa si no te gusta ningún candidato? O estás en contra del proceso. Por ejemplo, nosotros como Movimiento Asamblea Constituyente estamos en contra de este proceso por ilegítimo, antidemocrático y por estar completamente tutelado. Es una forma también de poder manifestar el descontento, es el voto. Como lo dijo la compañera a través del chat, porque es la única herramienta que tenemos para poder decir estoy en desacuerdo. Y por eso también nosotros como Movimiento Asamblea Constituyente estamos haciendo un llamado a la unidad, ¿ya? Y también a este 6-7 de mayo, anular el voto. Porque anulando el voto se cuenta. Eso es importante. Y es importante que la gente sepa que el voto nulo no se le suma a nadie, porque eso es un tabú, es algo que nos han hecho creer siempre, de que no, es que si yo anulo el voto, se lo doy al que tuvo más votos. Eso no es real. La ley en ese aspecto es súper clara. El voto nulo y el voto blanco no se le suma a ningún candidato ni a ninguna opción. Por lo tanto, estos votos deben ser contados y el CERVEL y el TRICEL están obligados a contabilizar estos votos. Por lo tanto, si nosotros logramos la unidad y la gente va a votar, porque esta vez estamos obligados, no podemos manifestarnos quedándonos en la casa, porque nos van a multar. Entonces, como tenemos la obligación de ir a votar, una forma de poder manifestarnos es anulando el voto, ¿cierto? Que es hacer una raya larga, marcar varias opciones con una pura raya, anulamos el voto. Pero también queremos invitarlos a escribir en el voto, queremos una asamblea constituyente. Lo que escribamos no es vinculante, pero sí el voto nulo es vinculante. Por lo tanto, si nosotros logramos tener una gran cantidad de votos anulados, sabremos ahí recién, y me voy a la pregunta que hizo acá el compañero Nelson, ahí recién vamos a saber si tenemos la fuerza suficiente para en diciembre salir a las calles y exigir una genuina asamblea constituyente. Hoy día no podemos responder eso. ¿Tenemos la fuerza o existe la posibilidad de que nos den esta genuina asamblea constituyente? Hoy en día no tenemos esa respuesta. Pero si logramos llegar a la gente con el mensaje y la gente logra entender que si está en desacuerdo con este proceso, su voto vale mucho y esa anulación de voto vale mucho más, recién vamos a poder saber más o menos en qué situación nos vamos a encontrar hacia el futuro y si realmente va a ser posible. Ahora, hay algo que está claro, de que no puede volver, no nos podemos quedar con la constitución de Pinochet, porque ya el gobierno pasó por alto el artículo 142, inciso final, y crearon un nuevo proceso. ¿Ya? No se puede borrar con el codo lo que uno escribe con la mano.
menos con las declaraciones que ha dado el gobierno respecto a que el proceso fracasó. Entonces ahí es donde tenemos que ser unidos y fuertes de poder salir a las calles y exigirle al gobierno la Asamblea Constituyente. Y no debemos olvidar que además vamos a estar en mitad del gobierno, o sea, esto no es algo que el gobierno pueda desentenderse y dejarlo para el próximo periodo, para el gobierno siguiente, porque vamos a estar en mitad de su propio gobierno, así que va a tener que hacerse cargo el señor Boric. Gracias, Jocelyn. Mario, tienes que activar el micrófono, Mario. Desde allá, desde ahí, Ahí sí, ahí no sí. sé por qué no sé por qué Oh, se salió, parece, de Mario. Al apretar el botón ahí se tiene que haber equivocado. A ver si lo podemos tener luego. Eh, bueno, el resumen de lo que hemos comentado, ahí viene Mario, es que finalmente este fenómeno que se da tanto en el Congreso como en el gobierno deriva de que evidentemente la, no somos un país soberano, que somos un país dependiente de los grandes poderes transnacionales, y ese es el contexto en el cual se dan estos cambios constitucionales. Mario, por favor, adelante. ya, no sé qué pasó, pero tuve que entrar de nuevo. Ya. A ver, la pregunta es la del qué hacer. Llevamos varios meses deliberando, estudiando los procesos y construyendo escribiendo nuestra línea política, que es una línea política que no ha cambiado, la tenemos hace años. Hay un proceso de acumulación de fuerzas que pareció alcanzar una etapa superior el 2019, pero sin embargo todo ese movimiento histórico no tuvo la capacidad de plasmarse en la organización. Y fue un proceso que, además de tener la presión de Estados Unidos detrás, además de provocarse una pandemia que llegó acá y que nos desmovilizó, no tuvimos que estar encerrados durante mucho tiempo, eh, a pesar de todo lo que podemos hacer por las redes sociales y por el desarrollo no despreciable, nada despreciable de este tipo de iniciativas como programas de debate público, los foros del Movimiento Asamblea Constituyente y otros cientos, no sé cuántos habrá, que nos permiten salvar un poco el cerco del control de los medios de comunicación, de una concentración gigantesca de comunicación pública. Y estamos en un proceso de recomposición y la posibilidad que tenemos ahora cuando la correlación de fuerza en este periodo de reflujo, por supuesto que no nos ha favorecido, por eso que han actuado tan, tan abierta, desembosadamente, tan sinvergüenzamente, como ha estado exponiendo la compañera. eh, Nos queda que la posibilidad que el único instrumento plenamente democrático es el voto, es votar, por las razones que ella expuso. Y nosotros tenemos presente, y se lo decimos a cualquiera, de que el poder constituido, que es toda la formalidad del Congreso Nacional, deslegitimado desde hace ya una decena de años con porcentajes altísimos de desaprobación y rechazo en las principales encuestas del país, en conjunto con el sistema político, eh, ellos saben que el ejercicio de la democracia plena, auténtica, implica soberanía popular e implica poder constituyente. Y eso es lo que han estado evitando desde la misma dictadura. Eso es lo que han evitado con la reforma del 2005, eso es lo que
están evitando con estos dos diseños de la ley 21.200 y la 21.533. Y en esto ellos están demostrando que son capaces de todo. Ya sabemos lo que son capaces de hacer con una dictadura. Y ya sabemos que son capaces de hacer ahora. Y la cuestión es que estemos desmovilizados. Una movilización posible y al alcance de lo que actual, no solo de nosotros, de mucha gente, es ocupar el voto como instrumento de protesta legítima, válida y con capacidad eh, de incidir al menos en la opinión pública, entre comillas, en lo que el pueblo se dé cuenta, caramba, ¿qué es lo que pasó? Caramba, ¿qué es lo que pasó? Nosotros cuando comenzamos a trabajar esto, eh, hicimos una referencia a una obra, ¿cómo se llama? Ensayos sobre la lucidez, de José Saramago, portugués, escritor portugués, que es premio Nobel 1900, de literatura 1998, que es la historia de unas elecciones y donde la gente, sin que las autoridades se percaten, en un día de mucha lluvia, la gente no concurre a votar. Y aparece toda la gente al final del día casi a votar y vota en blanco en un 80 y tantos %. Toda la novela gira en torno a eso y ese desenlace solamente lo dicen al final. Está lleno de circunstancias que van mostrando eso y bueno, las autoridades hablaron de un complot extremista, hoy día dirían terrorista, que estaban echando abajo todas las sagradas instituciones del Estado y de la nación. Y lo único que hizo el pueblo en esa novela es actuar y expresar legítimamente su descontento empleando el voto. En ese caso, en blanco. O tal vez en Portugal habrá otra legislación, porque no se cuenta. Pero aquí nosotros eh, 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 planteamos la opción legítima de anular, eh, eh, junto con todas las organizaciones del reencuentro social por la soberanía de los pueblos y todos los que se quieran sumar y se sientan interpretados por la tremenda molestia que hay. En las últimas encuestas de las 2 últimas semanas, se habla de que más o menos el 70% está muy lejano al proceso. Muchos no saben qué pasa, muchos no comprenden qué pasa a pesar de estar tratando de informarse y ante la perspectiva de que es obligatorio votar, incluso se está midiendo que habría un porcentaje alto de gente que no vaya a votar. Y dentro de esas mismas encuestas, son varias, no recuerdo ahora su nombre, de que la opción anulo está ya circulando como una opción importante de protesta, que preocupa a la gente. Entonces, no, no está siendo una opción que estén ellos negando, digamos, los poderes fácticos, los dueños de los medios de comunicación y los dueños de las empresas de encuesta. Lo están viendo como una posibilidad. Nosotros, cautelosos con eso, porque hay una gran manipulación de la información y puede ser algo táctico, puede ser algo también manejado, pero lo vemos en la perspectiva de que tanto durante la dictadura, durante los 30 años de los gobiernos de la concertación y la derecha, y hoy hubo una desmovilización del pueblo. Y cuando el pueblo se ha manifestado, sean estudiantes, sean las reivindicaciones de las regiones, como fue Magallanes por el gas, como fue Aysén en febrero de 2014, gigantesca rebelión regional,
sea Chañaral, sea el campo cerca de Curicó, sean distintas instancias, sean los pescadores, sean trabajadores de otras localidades, y la rebelión del Gualmapu, que ya en el discurso desapareció, y hoy día o ayer aprobaron el estado de, de emergencia por no sé qué vez ya, varias veces, cada 2 meses, cada cierto tiempo corto lo renuevan. Ese contexto tiene un solo nombre. Tienen ellos la necesidad de estar reeditando permanentemente un enemigo interno. Un enemigo interno. Y eso es la vieja doctrina de la seguridad nacional que vino de las escuelas militares y políticas de Estados Unidos que formaron a las Fuerzas Armadas y Policiales de este país. Y ahora estamos encerrados por los delincuentes. Y hay un enemigo interno que combatir. Eso asusta, el miedo desmoviliza. Y el pueblo, este pueblo nuevo, estas nuevas generaciones, sin embargo, tienen un sello distinto a las antiguas generaciones traumatizadas por los largos años de represión dictatorial y después los largos años, 30 años de desmovilización, despolitización, desideologización, sin formación cívica, sin formación política, excepto con algunos casos muy específicos. Y en esa perspectiva, cuando nos preguntan cuál es el camino, o a quién convino el acuerdo por Chile, a quién convino el sin Chile, el acuerdo por la paz de la nueva constitución, bueno, a los mismos de siempre. A los mismos de siempre, a ese 1% de familias poderosas, a todo el movimiento de capital transnacional, que eso ha hecho Chile cada vez más dependiente, a todo el proceso que permite señalar de que tenemos una figura de neocolonia, dependiente extremadamente del movimiento de los capitales financieros especulativos transnacionales, donde están nuestras pensiones, donde están todas las inversiones posibles que generen plata para grandes ganancias que no son para nosotros, no son para el pueblo chileno. En esa perspectiva nosotros levantamos la bandera de la soberanía de Chile, desde, en primer lugar, de la soberanía sobre las riquezas de Chile, todo tipo de riquezas. Y si nosotros levantamos esas banderas, la única referencia política legítimamente democrática que podemos desarrollar o continuar desarrollando, porque ya lo comenzamos, es la opción de una asamblea constituyente. No sabemos si ahora, no sabemos si más adelante, no sabemos en cuánto tiempo, pero este proceso, así como lo están planteando, no tiene una perspectiva clara, dado el contexto de crisis multisistémica que está atravesando no solo Chile, sino el mundo completo, pero con efectos muy fuertes en Chile, y que los indicadores de cada día son muy oscilantes. El ministro de Hacienda dice que vamos bien, que se va a arreglar. El poder constituido dentro del Congreso Nacional hacen otras cosas, y ahora están todos encerrados en resolver un tema, enemigo interno. ¿Qué logran con eso? Desmovilizar. Es una hipótesis de trabajo legítima de plantearse. Luego, como respuesta a quién convino, queda claro, a quién convino. A los mismos de siempre, que siguen manejando el proceso para impedir una democracia genuina, una democracia directa, una democracia participativa, que vaya desde las bases sociales
de hacia arriba, mandatando claramente a los representantes y haciendo un, 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 un control social respecto de cuentas, de rendir cuentas, y si no funcionan, bueno, derogar mandatos y hacer elecciones nuevas. ¿Cómo se hace en los países que nadie puede tildar de ser países revolucionarios? Cambian los gobiernos, no se produce ninguna catástrofe. Nosotros estamos pensando en ese camino. Ahora nosotros nos planteamos en la primera coyuntura, que es 7 de mayo, y llamamos a anular el voto por los efectos que muy bien explicó la compañera José. Después de esos resultados, evaluaremos cuál es la situación y, y continuaremos ajustando el camino para seguir acumulando fuerzas en este poder constituyente originario, cada vez con más organizaciones populares de distintas áreas del desarrollo de la sociedad. Estudiantes, sindicatos, trabajadores, campesinos, pescadores, mineros, todos los sectores que tienen unas demandas históricas que levantar. Los movimientos sociales de mujeres, los movimientos sociales de las diversidades, los movimientos sociales ambientalistas, todos los que estuvieron representados en los debates y en las normativas que quedaron plasmadas en la propuesta de Constitución 2022, pese que no se aprobó la normativa de renacionalización del cobre, no se derogó el plan laboral, que fue hecho en dictadura a la medida de los empresarios, que todas esas cuestiones quedaron pendientes. Bueno, son parte de las banderas que seguimos levantando. Muchas gracias Mario. Nos hemos paseado hoy día por todos los conceptos del tema constitucional vigente, hemos repasado la historia, hemos repasado qué podemos hacer como individuos. Las opciones evidentemente están sobre la mesa, usted es libre de elegir, pero considero personalmente que es evidente que el voto nulo puede ser una opción si es que se masifica esta votación. Así que debemos ser masa. Entre todos nos necesitamos para poder votar nulo y intentar desbaratar este proceso en la primera vuelta, digamos. Pero igual tenemos hasta diciembre para poder trabajar juntos y estar intentando, ¿cierto?, hacer conciencia sobre lo que está pasando en el Congreso y ver que finalmente la única salida que tenemos para tener un país libre y soberano es evidentemente una asamblea constituyente. Estamos ya casi en la hora, pero no quisiera despedir el programa si es que no me responden esta pregunta. Cortita, en un minuto y medio. La responsabilidad del gobierno en este proceso. Parto contigo, Jocelyn. Bueno, o sea, lo primero que te puedo decir es que el gobierno se ha descartado de este proceso. O sea, desde el día del acuerdo han señalado que ellos no quieren intervenir, que esto debe ser un proceso que no tenga relación con el gobierno. ¿Y ahora por qué se descartan? Porque justamente la derecha fuerte, ¿cierto? Estamos hablando de republicanos, le han dado como bomba al gobierno de que en definitiva el fracaso de la convención fue del gobierno, ¿ya? El presidente dice, no, si lo que fracasó fue el proceso. Entonces, de que se están descartando, se están descartando. Ahora, ¿por qué se descartan? Porque yo creo que ellos no tienen mucha convicción de que esto vaya a tener una salida positiva. Y a lo mejor por eso es su descarte. Ahora, responsabilidad tiene, por supuesto que tiene. Porque el gobierno, así como tuvo la firmeza de decir, no nos vamos a quedar con la constitución de Pinochet, debe haber tenido la firmeza de llamar a un nuevo plebiscito. Y no nos pueden decir que es costoso, que los recursos, porque hoy en día se están gastando recursos millonarios en esta convención mixta 2.0.
Imagínate que los consejeros van a ganar promedio 1,5 millones, los expertos 3 millones, el consejo, el comité de admisibilidad 3 millones por sesión, 3 sesiones máximo se le van a pagar en el mes. O sea, estamos hablando de que 9 millones de pesos cada uno de ellos. Si tú te pones a sacar cuentas de lo que se gastó en la convención, fueron mucho menos recursos que los que hoy en día se están gastando. Por lo tanto, no nos pueden decir el día de mañana que no hay recursos para un nuevo proceso. Y es ahí donde está la responsabilidad del gobierno. La responsabilidad del gobierno es que este gobierno tiene que salir con una nueva constitución, pero una constitución redactada por el pueblo, con una constitución redactada por una asamblea constituyente. Y mientras el gobierno no entienda que esa es la única vía, no va a lograr su gran objetivo y la bandera que ellos quieren levantar y que quede plasmado en la historia, que fue el gobierno de Frente Amplio, que fue el gobierno de Boris, quien cambió la constitución de Pinochet. Esa es la responsabilidad que tiene el gobierno. Por lo tanto, ellos tienen la obligación de hacer el llamado a Asamblea Constituyente si este segundo proceso no funciona. Primero la Convención Constitucional no funcionó. Si este del Consejo Constitucional, Convención Mixta 2.0 no funciona, la tercera opción es la que no nos quisieron poner en la papeleta. Y ellos saben qué es lo que el pueblo exige y necesita. Muchas gracias, Jocelyn. Mario, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno en este tema? Nada fácil de plantearle responsabilidades al gobierno por lo que pasó rápidamente. Partieron con un programa, partieron con una alianza, y de pronto había dos alianzas, dos coaliciones apoyándolo, y reeditaron a la concertación de partidos por la democracia de los últimos 30 años como parte importante y decisora de las decisiones del gobierno. Entonces, en lo que estamos viendo, lamentablemente, es error tras error, desde los comunicacionales a dejar hacer. No habíamos visto a la derecha tan feliz con un gobierno. Pese a todo lo que digan, porque se están logrando las cosas que ni siquiera con el gobierno, gobiernos más de más derecha habrían logrado, con las distintas leyes que se han aprobado. Eh, mm, ya es como, es dramático, es patético, no sé, tal vez, es muy dramático lo que está pasando con la ley Naín Retamal, que hizo hasta parar las orejas alarmarse a la ministra del Interior, puesto que hay que examinar lo que pasó con la última muerte de un muchacho en San Antonio. Eh, lo hicimos bien, lo hicimos mal. Eh, la derecha está muy contenta. Si la derecha está muy contenta, eh, no tenemos que estar nada contentos, el resto del pueblo. Muchas gracias, Mario. Voy a pasar a la despedida. Parto contigo, Nelson. Solo agradecer, realmente fue un encuentro, un intercambio de ideas muy espectacular, muy nutritivo, dos visiones absolutamente compatibles y clarificantes de lo que ha sido todo este proceso y esperanzadora de alguna forma al plantear y lograr unir o generar un espacio que a través del voto dé una señal clara de rechazo a este proceso. O sea, y después que tengan que, por lo que ellos hicieron, tengan que verse en la obligación de llamar a un nuevo proceso. Agradecerles a Jocelyn y a Mario esta oportunidad de intercambiar estas ideas
y dejarlos invitados para una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Nelson. Marlene. Sí, agradecer, por supuesto, también a Jocelyn y a Mario por ser tan claros en lo que nos contaron. Aclararon muy bien en qué consiste este proceso, el valor de la Asamblea Constituyente, la diferencia, ¿no es cierto?, en el poder, que en realidad estas cosas, el ideal para un cambio de modelo de vida es la Asamblea Constituyente con la máxima participación soberana posible, que ya en el proceso de la convención fue limitado, ¿no es cierto? Pero aún así hubo participación de las personas. Sin embargo, este proceso es absolutamente negado a esa participación. Y desde ese punto de vista, y como hay un dominio ahí de la derecha, en tanto a los consejeros, no sabemos las candidaturas que van a quedar electas finalmente si es que funciona este proceso del voto por los consejeros, pero está en absoluta desventaja el cambio, y ni hablar del cambio estructural, porque un cambio estructural con estas barreras que tiene el proceso, ni hablar. Apenas puede ser una modificación constitucional que lo más probable, por la fuerza que hay ahí, le convenga al modelo que existe y a los privilegiados de siempre y no a las personas. Así que desde ese punto de vista, mal. Acá preguntan en el Face, Juan San Martín, si se ha iniciado alguna campaña de difusión sobre el voto nulo por parte del movimiento Asamblea Constituyente o algún otro grupo o movimiento en esa misma dirección. Eso, no sé si alcanzarán a contestarlo, pero aprovecho de leerlo ahora que no estaba delante cuando tomé las preguntas del chat. Y eso, a tener confianza. Yo creo que el balde de agua fría del proceso anterior, porque a pesar de que no era el proceso de la Asamblea Constituyente, igual lo que se redactó favorecía al menos la posibilidad de que la gente participara más allá del voto. Y por lo menos hay muchas cosas que cambiaba, pero yo recuerdo esa y a mí me gustaba esa, ¿no? Por la posibilidad de ir poco a poco a través de la organización social cambiando la sociedad en que vivimos. Pero eso ya sabemos que fue rechazado, pero eso no significa que no podamos hacer más nada de ahora para adelante. Creo que hay que seguirse organizando y seguirse manifestándose, incluso ante este proceso trucho, y claro, hacer el voto, hacer uso de las posibilidades que hay. Una de esas es votar nulo en la elección de los consejeros. Eso, muchas gracias otra vez a ustedes dos y al público presente en línea. Muchas gracias, Marlene. Jocelyn, un par de minutos para la despedida, por favor. Gracias, Jaime, gracias, Marlene, Nelson, por habernos invitado. Cortito contestarle ahí al compañero del chat que existe una campaña, la campaña la está guiando el Reencuentro Social de las organizaciones sociales por la soberanía de los pueblos. Dentro del reencuentro existe el comando por el anulo, y ya hay algunas cosas dando vuelta. Nosotros como movimiento también vamos a sacar algo de difusión, pero nos apoyamos en el trabajo que están haciendo los compañeros. Y también, bueno, sabemos que hay otras organizaciones que también se están reuniendo y también están viendo la posibilidad de levantar comandos por el anulo. Nosotros hacemos un llamado a todas las organizaciones a trabajar, ya sea conjunta o separadamente. El objetivo es uno, recuperar la soberanía del país, y para eso tenemos que hacer una fuerte campaña, ya que estamos a puerta de las votaciones. Y bueno, invitarlos a anular el voto, a escribir Asamblea Constituyente, a seguir luchando. La lucha no se acaba. Así que agradecer la invitación y nada, pues muchas gracias. Gracias a ti, Jocelyn. Mario, por favor, adelante. Es casi... la cuestión de fondo es la misma, ¿no? Nosotros
estamos participando del reencuentro social por la soberanía de los pueblos, que hay un comando por el anulo y como una opción legítima, una opción democrática, una opción que puede generar un impacto y no solamente esperar hasta el día de las votaciones. Ha habido varias movilizaciones incipientes primero, pero estimamos de que van a ir creciendo, llamando en la calle a anular el voto. Eso está pasando, va a seguir pasando y nosotros hacemos el llamado no solamente a la gente que está en este conglomerado de reencuentro, sino que es abierto, es a todo el mundo que se sienta interpretado por este conjunto de argumentos que estamos desarrollando y compartiendo con cualquier persona que quiera escucharlos y aclarar algunos procesos que están tan poco difundidos. Así es que insistimos, para el 7 de mayo, anula y en tu voto escribe Asamblea Constituyente. Eso, muchas gracias por la invitación y seguimos adelante con este proceso de formación política y de participación popular. Como decía la compañera, el objetivo es recuperar los espacios de soberanía popular en los procesos políticos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Jocelyn, nuevamente. Hemos tenido parte del grupo Asamblea Constituyente hoy día en debate público. Para que usted tome las decisiones, evidentemente tiene que estar informado. Acabamos de entregar un excelente programa, acaban de hacer un excelente programa, Jocelyn y Mario, para que usted pueda interesarse en él, verlo varias veces, estudiarlo y tomar una decisión libre y soberana. Eso esperamos, que usted tenga la conciencia y la libertad para poder hacerlo. Nosotros, por nuestra parte, agradecerle la presencia de ustedes y manifestarles que estamos agradecidos de los comentarios que se hicieron también ahí en el chat. Nos despedimos con la frase que el debate público siempre dice al final, que estamos en solidaridad con todos los presos políticos mapuche, estamos en solidaridad con todos los presos políticos de la revuelta, con toda la gente que ha perdido total o parcialmente la vista a causa de la represión de carabineros, PDI y Fuerzas Armadas, con toda la gente que ha sufrido atropello de sus derechos humanos y con todas las víctimas del estallido. Nos vemos el siguiente día lunes a las 21 horas. Muchas gracias, muy buenas noches, que estén muy bien. Buenas noches.